el hiperglicemia. Entonces, la pérdida de peso se da como resultado de la lipólisis que está sufriendo el paciente. Entonces, cuando tiene cuando tiene la hiperglicemia y ya no está respondiendo a eso, es cuando el paciente, sin darse cuenta, empieza a tener una lipólisis porque ya no usa la glucosa como ATP. Sí, ahí es la pérdida de peso. Entonces, no depende mucho cuándo debutó. El debut de la diabetes nunca van a saber, chicos, cuándo hubo, porque la hiperinsulinemia puede haber 10 años antes. O sea, la hiperinsulinemia, que se llama diabetes, eso puede haber 10 años antes. Y ahí ya estuvo casi el debut de la diabetes, solo que no hubo hiperglicemia. Y cuando ya cayó la insulina y que ya no logra el receptor, ahí vas a tener hiperglicemia y ahí empieza a perder eso. Entonces, es bien difícil decirte cuándo empezó. Solo que la persona, cuando la tasa ya le quedó grande, es cuando va a verte. Pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Rápido. ¿En ese caso podemos pedir un perfil lipídico? A este paciente, ¿para qué quisiera ver el perfil? Como que para ver si es que está en cetosis o... Cetosis sí, pero no perfil lipídico. ¿Dónde ves la cetosis? ¿En dónde? Claro, con una tirilla nomás. En un segundo estaría bien. Sí, para que, claro, sí, o tú mismo en una consulta, con una tirilla. Realmente las fibras tipo MODI son hiperglucemias no cetóxicas, ¿verdad? Depende en el punto que le ves, pues si son cetóxicas. Sí. Pero también te iba a decir otra cosa, ojo que la cetosis muchas veces va justamente con las natremias. O sea, también me iba a que las cetonas te pueden ayudar en otra cosa. O sea, puede ser otra cosa y ver la cetosis, a eso iba a ir. O sea, podríamos todavía pensar en algo renal y ver cetonas. O sea, también sí usaría cetonas. ¿Ya? Vamos. Entonces, diabetes, no le descartamos todavía. No. Ya, vamos. Diabetes insípida, estamos ahí chequeando, ya les voy a decir, ya hablamos. La putomanía todavía estamos pensando. Ya. Hipercalcemia y hipocalemia, ¿por qué? Yo había leído que más que todo relacionado hipocalcemia y hipocalemia con relacionada a diabetes insípida. Ya. Más que todo porque primero con respecto a la hipercalcemia, al intentar poder ingresar a los túbulos genera una gran cantidad de AMP cíclico, una alteración en el AMP cíclico. Estos aumentos de niveles de AMP cíclico de alguna forma generan que no hay una buena comunicación entre el péptido, entre el ABP, Ya. perdón, entre arginina vasopresina y el receptor V2 Ya. en el riñón. Entonces eso puede generar que, o sea, no pueda responder y eso puede dar como causa una diabetes insípida nefrogénica. A ver, o sea, tú me estás diciendo, vuelvo a repetir, que por el cambio, por la hipocalcemia, por la hipopotasemia o por la hipercalcemia, en el túbulo hay como los receptores de que se dañan, el de los... Sí, a causa de los aumentos de los niveles de AMP cíclico que pueden provocar tanto la hipocalemia como la hipercalcemia. Ya, de acuerdo. ¿Es una? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Otra cosa? O sea, estoy diciendo otra cosa que pueda dañar el ADH. Que igual, o sea, puede hacer la hipercalcemia, puede hacer como que vasoconstricción vasoconstricción renal y va a hacer que baje el flujo medular y por ende va a bajar la concentración de orina. Ya, de acuerdo, sí. Eso sí. Algo más, ya, entonces primero deberíamos descartar también esos electrolitos, ¿de acuerdo? O sea, por lo menos se debería ver potasio. Debería verse potasio para ver si no hay por ahí una alteración antes de pensar en una diabetes insípida. Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué les estoy pensando con esto? Porque la diabetes insípida es súper rara. Entonces jamás deberían presentar pacientes a diabetes insípida. O sea, no, sería como rarísimo que vean esto. O sea, eso digo, si no ha sido un papazo y si no tiene un panipituitarismo, es rarísimo que se pensara en una diabetes insípida. O sea, al contrario, deberían estar pensando en toditas las otras antes que una diabetes insípida. ¿Ya? Y habíamos visto ahora sí qué medicamentos. Porque me dijeron litio, con eso hablamos. Para diabetes insípida. ¿Algún otro más? Porque hay una lista de medicamentos que se mete con la ADH, para bien y para mal. El otro que también es una tetraciclina, la microciclina, que interactúa con el anticiclina igual del receptor V2, y lo que hace es que inactiva toda la cascada. Entonces, a pesar de ser un antibiótico, actúa como antagonista, entre comillas, de la ADH.
Ya, de acuerdo. Todavía no vamos al CIAT porque en el CIAT tienen un montón, ¿no? Medicamentos también para actuar. También los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Ya, sí, Sí. están. A pesar de que muchos están también metidos más en el CIAT Claro. que en la, ¿cómo es? En la de ahí, ¿no es cierto? Ya. ¿Algo más? ¿Qué más podemos? Ahí habíamos hablado de la fase poliúrica. Pero es que, o sea, la emetociclina, según yo, o sea, si es, o sea, si estás tomando eso, digamos, de una infección, es que te da una diabetes insípida. Sí, eso digo, el diabetes insípida sí, y de ahí vamos a la otra, la lista en CIAT. O sea, no se olviden que tenemos una lista entera en CIAT. Estas son solo, la línea marcada en diabetes insípida, litio, así la fija, que dice, ¿cuándo usamos litio? ¿Fueron de? Bipolares, ¿de acuerdo? Entonces ahí dice ya. Entonces, como ven, no, por ahí vamos y empecemos entonces. Yo sé que no debe haber estado linda la lectura de hipernatremia. Ya, pero tienen que hacerlo. Entonces vamos, a ver chicos, quieren saber qué tuvo, ¿no? Vamos, glucosa de 88. Es 9, ajá, o sea, diabetes, no sé nada. ¿Ya? Entonces ahí vamos, anoten y les doy 2 minutos para analizar ustedes mi cuenta. Hoy tiene una glucosa de 88 miligramos de cilitro, tiene un sodio plasma de 150 miliequivalentes litro. 150. 150. Tiene un potasio de 4.1 miliequivalentes litro. Igual plato. Plasmático, ajá, están plasmáticos. Calcio de 9.2 miligramos en decilitro. Una creatinina de 0.8 miligramos de decilitro. Una modalidad plasmática de 304 miliosmoles kilo. 304. Ajá, 304 miliosmoles kilo, con una osmolaridad urinaria de 112 miliosmoles kilo. 112 o 112 miliosmoles kilo. ¿Ya? Y un volumen urinario total de 6.5 litros. Verán que estoy en hielo, es lo máximo. Volumen total de De 6.5 litros. 6.5 litros al día. Ajá, en 24 horas. Ya, desde un segundo. A ver, analiza. Podemos hacer en grupo. Tú en grupo y tú qué. O sea, podemos conversar. Ya, denle, pero así, dos, conversa. Están encargados todos. Como la verdad plasmática es muy baja. Está normal también. ¿Está con qué? Entre 8.5, sangre dice 8.5 a 10.2. Plasmáticas. La osmolaridad plasmática está más de 295. Ya. La osmolaridad urinaria entonces, tenemos una muy diluida y una porque está menos de muy 300. Entonces eso significa que ¿Cuál la orina? Entonces, La orina está muy diluida. agua, siempre soy por Y también está perdiendo más de 3 litros. Ajá, bueno, 3 litros está full, está casi como el doble. según yo sí está con Hipernatremia. Es de 135 a 145, sí, claro. Hipernatremia. Está con osmolaridad Ujú. Hipernatremia, apellido. Ah, sí, hipernatremia. Vean, ya. Ay, leve moderativa. Pero, pues la clasificación de hipernatremia. No. Pues tiene hipernatremia, pues vamos a ver. O sea, Osmolaridad plasmática alta, osmolaridad urinaria baja y volumen urinario elevado. Pero dependiendo de la hipernatremia que tengas, si tiene
agua, netamente agua. Es que, ajá, si es que... Está debilida la orina. Ella está O sea, no está funcionando la orina. hipovolémica. Ya. Y de ahí poliuria. La volémica es el caso, porque Entonces, el paciente ¿qué no tiene podemos pensar? ni signos de O sea- deshidratación ni edema, entonces tampoco es hipervolémica. Entonces estamos Obviamente nos podemos mantener con el CADH, se puede descartar mejor con no que sea DH desde el principio. O sea, es que aquí ya descartamos, no tiene diabetes mellitus. Entonces, ¿cuánto es tipo? No tiene que cosa. Tampoco el potasio y el calcio están normales. Ah, no tiene CADH, porque la CADH tiene problemas Sí, porque concentra mucho. Pero que no se va a y no tiene polidipsia primaria porque Entonces, signos y problemas. la Hipotensión, taquicardia, tóxica seca, o pericutáneo que no se Otra razón es que también, a ver, es la osmolaridad binaria. ¿Cómo es de? ¿Qué habíamos? Pues, pero te voy a preguntar por qué. Luego te puedo preguntar por qué. Porque estamos perdiendo Porque sería, pero en este caso la osmolaridad tiene baja la evolímica es pérdida pura de agua. Podríamos hacer una prueba de No haces eso también. Hay que hacer prueba de retención de líquidos y eso está en la red. Si es que no toma agua, la paciente se expuso por la restricción hídrica, va a haber una deshidratación neurológica, va a causar confusión y irritabilidad. Porque, ¿por qué? Porque como no hay ADH, sí o sí, Sí, pero es que hay que primero y hacer hipervolémica no es porque no tenemos ni edemas, ni aumento de peso, no tenemos la depresión. restricción. Vean el calcio, ¿cómo está? Normal. Entonces, chequean el calcio. O sea, está en el límite superior, creo. Mira, o sea, lo que primero tenemos que hacer es esto que es la prueba de restricción. Sí, ¿no? Puedes chequear Claro, pero eso sería luego, porque tú tampoco sabes si es que a lo mejor esta señora tiene polidipsia primaria. Ya, vamos chicos. A ver, cuenten. A ver, vamos conversando. ¿Qué le ven? Análisis. Vamos, dices, bueno. Bueno, empezando por la diabetes, le podríamos ir descartando porque la glucosa está normal. Ya. El sodio. O sea, la mod. La MODI que estábamos pensando. Ya. Ahí podría ser que no. El sodio plasmático está en una hipernatremia, estábamos pensando euvolémica porque la paciente no. Bueno, podríamos decir un periodo pero en principio no venía con signos de deshidratación ni tampoco de edema. El potasio estaba. Y me parece que está aumentado. No, no, Ya. El calcio está como que tirando al alto, pero sigue estando dentro del rango normal. La creatinina estaba normal. La osmolaridad plasmática está aumentada. Y espera, a ver, que el potasio y el calcio estén normal, ¿qué te dice? ¿Quién está bien? ¿Qué órgano está bien? Riñón. El riñón. No está Ajá. viendo pérdida de Aquí le están descartando un poco más el riñón. La pérdida de Y encima la creda está bien. Sí, Ya. ¿Y? y osmolaridad urinaria baja, entonces seguimos con volumen urinario total bastante alto, entonces sí podríamos ir por el lado de la diabetes insípida, que es lo que se suele presentar estos valores. Ya, o sea, aún mantiene la diabetes insípida. Si fuera potomanía, ¿cómo estaría la osmolaridad? La plasmática sería baja. ¿Cuál? La plasmática y la urinaria. Ya, sí. Y normalmente, ¿cuáles podría decir no es potomanía? ¿Solo con los exámenes o también con lo que hemos Sí, con los exámenes ya te dicen un poquito. Va por ahí, sí. Ellos normalmente hacen división. O sea, normalmente debería ser o normo o hipernatrémico. No son hipernatrémicos. Entonces ahí podrían estar sacando que no es por tomar. Es por eso. Ya. A ver, vamos, entonces vayan contándome. A ver si sé que ya sé que estudiaron, así que vamos suavito. Vamos. Hipernatrémicos. Vean, vamos con. Hablamos las hiper, ¿ya? Si es que tiene 150, cuéntenme cómo son. Leves, moderados, graves. Valores.
de leve 146 a 150. Ya. Moderada 151 a 160 y grave más 160. O sea, esto es leve, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. A ver, preguntemos antes de eso, ¿cómo sería la clínica? De la clínica en las hipernatrémicas. Esta no tiene nada, porque está leve. Entonces, ¿cómo sería una grave? ¿Qué le clasifica? Confusión. Deshidratación severa. Pero, ¿y en dónde va la hipernatrémica? ¿Quién se deshidrata? A lo bestia. El cerebro. Sí, o sea, la clínica de la hipernatremia es que Daño de la estado de conciencia, convulsión y terminan. Irritabilidad. Sí, o sea, no hay por dónde irse. Esa es la hipernatremia. Sí, la diferencia es que ella está en leve todavía. Si avanzara, es así, o sea, no tiene por dónde irse porque hay deshidratación neuronal. O sea, es inmediata, se chupa. Ya. Entonces, ahora sí, a ver, empecemos porque es súper raro. Por eso les va a dar el diagnóstico de diabetes insípida, ¿ya? A ver, ¿cómo se clasifica las hipernatremias? Las tres clasificaciones? ¿Cómo lo podrían ver? Lo de hipovolémica. Ya. Pero yo anoto solo para que mi se me vaya. Hipovolémica. Y ya, solo para ver que se me vayan diciendo. Vamos. Ya, Bueno. o sea, en este caso. O sea, no, cuéntame las tres. ¿Cuáles son? Ya, cuando por ejemplo se trata de cuando trata de una hipervolémica, decía que primero, o sea, no existe como tal como en la hiponatremia que existe maceo de hiponatremia. En este caso, por definición, siempre debería ser hiperosmolar. Entonces, lo que decía es que lo que sucede es que cuando se trata de corregir y a veces se le pone solución salina, entonces podría causar una hipervolémica. En el caso de una que sea euvolémica o una hiponatremia. Perdóname que te corte. La hipernatrémica, ¿cómo se llama? Iatrogénica. ¿De acuerdo? Eso verás en la cabeza. O sea, esa es la iatrogénica, la que se nos pasó a nosotros. Esa es la. ¿Ya? Listo. De ahí, la euvolémica debería estar el volumen sanguíneo normal, entonces puede causar una diabetes insípida. Ya. Y en el caso de una hipovolémica, decía que puede ser por dar fármacos o porque se está perdiendo mucho líquido. Por ejemplo, podrían ser con diuréticos. Ya. Y te causa ¿Qué hipovolémica. diuréticos ganan aquí? Asa. Tiacídicos, más que asa, tiacídicos. Sí, los tiacídicos, es que estos van al túbulo proximal y ahí es cuando sacan el aire, ¿de acuerdo? Porque cuando el túbulo proximal te absorbe más, ya no te deja nada para la parte distal, te deja sin trabajo, entonces la leche se queda sin nada, todavía no hace nada porque ahí es donde absorbió demasiado, sobre todo en pacientes geriátricos, ahí es donde haces el mal trabajo. Tiacídicos y asa, los dos. ¿Por qué no asa? ¿Qué característica tiene el asa de Henle? La parte gruesa. Es que es permeable. Sí, entonces por eso el asa tiene esta una forma. En cambio el tiacídico es un horror. Mete hasta el 65% solo. Ya acuérdense esa parte, ¿ya? Entonces en esta parte es asa, tiacídico y ¿qué más? Manitol. Manitol. ¿Sí? ¿Cuándo usa un manitol? Aumenta el 300. De acuerdo, hay otro más que les falta, que sí les hablo. ¿Cuándo más se usa manitol y glicina? Y se usa full. Cuando es trauma. El manitol se usa en trauma y otra más que se hacen los lavados uretrales. Y sí les dicen libra. Y sí van a ver bastantes cosas. Se hacen lavados cuando se hacen cirugías de próstata. Sí, se hacen como unos riegos a los pacientes y cuando las cirugías son medias complejas, sí, se quitarle los urólogos. Si no, el paciente hecho pedazos, es porque por uretra metiste, pero sí estuviste lavando. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Sí, entonces comparte un poco de en cuenta. ¿Qué tiene? Entonces, ya esas son las dos. Y los otros que me faltan son hilas de metabólicas. ¿Qué pasa? Pero esas deshidrataciones. Y ahí sí les hablo un poquito de qué pasa con bicarbonato, así, o sea, qué pasa cuando usan eso. ¿Qué tiene que ver? El sodio va muy metido con el bicarbonato. Esa es la bicarbonatura, el túbulo proximal. Exacto, son daños renales. Perfecto, ya. Entonces, cuando hay daño renal. Claro, es un síndrome de Fanconi. Ya, ¿qué más? ¿Cuál más? O sea, un síndrome de Fanconi puede relacionarse a lo que comentó Pedro del bicarbonato. Ya, o sea, entre otras cualquier renal que ya no controla el
pero no se te va perdiendo igual las bases, ¿de acuerdo? Podrían ser esos, los natriuréticos, ¿de acuerdo? Los que no controles que sigan originales. Ya, bien, ven, no era tan difícil. O sea, lo único que yo les decía era que no piensen directamente solo en diabetes, en la insipidez, ¿ya? Si les hubiera dado, ahora sí vamos a la dura, porque son las hiponatrémicas, ¿vale, Miguel? Que no te he escuchado. ¿Las cuáles? Hiponatremias. Estas igual serían tipo Valor. ya de leve, moderado y grave. Valor. Esta de grave menor a 120, 125, no me estoy seguro. Ajá. La leve de 125 a 130 y la moderada de 130 a 135. Ya, es que viste al respiratorio, ya. Sí, ya. Entonces, de ahí tenía que ver, también me parece la osmolaridad urinaria, si era de 300, me parece. No sé, ¿cuánto da la osmolaridad? Una hipo. Una hipo verdadera, menos de Es 285. más que la osmolaridad urinaria, plasmática. Plasmáticas primero. Primero se ve la plasmática. Plasmática, ya. Es que siempre es como hipo con Y Abrir las ventanas. bueno, entonces en la hipovolémica es igual por pérdidas de agua, como en caso de deshidratación, diarrea, vómito. Puede igual ser por el uso de diuréticos, el uso excesivo de diuréticos. Y se va a mostrar como síntomas de deshidratación, como cosas secas, el pliegue cutáneo. Luego está la euvolémica, que esa principalmente estaba por o sea, está metido ahí el CADH. Ya, perfecto. Ajá. Y bueno, también dice que se debe descartar el hipotiroidismo y el uso de, o sea, Perdón. hipotiroidismo y deficiencia de glucocorticoides. Entonces, creo que me acuerdo, en la euvolémica no es que hay una pérdida de sodio, sino más bien que, por ejemplo, en el caso del CADH se empieza a retener agua, entonces aumenta el plasma y hay una discusión entre la cantidad de sodio y el aumento del plasma. Pero no se presenta con edema, no se extravasa al tercer espacio. Y en la hipervolémica ya en cambio sí se presenta por general con edema porque hay un mayor aumento de volumen extracelular y ese puede ser por causas como una cirrosis, o sea, causas hepáticas como cirrosis, cuando no hay albúmina, por enfermedades cardíacas como insuficiencia o por un síndrome nefrótico. Ya, ok. Ya, entonces en esto lo relacionamos con tomas de elementos, ¿verdad? Ya, ¿algo más que quieran decir? Vamos. ¿De las qué? De cualquiera, de la DEU o de la antes intermercial. ¿Algo más que O quieran sea, decir? también se puede descartar la potomanía, bueno, lo que habíamos visto, la de cerveza. Si es que tenemos una osmolalidad plasmática menos de 285, pero que la osmolalidad urinaria en cambio sea menos de 100. Ya, Porque, claro, ahí significa que no es dependiente de ADH. ya, de acuerdo. Y bueno, ya vamos a ver la connotación también, o sea, cómo responden, ¿no? Pero sí, normalmente también con la potomanía no debe estar con la natremia, ¿no? Ya, a ver, entonces, en relación a la, vamos a los potenciales. ¿Cómo se da eso? ¿Quién quiere comenzar? Ahora estoy enfocado solo al síndrome. Aquí no lo he escuchado. Vale. Primero, decía ADH se presenta como una hiponatremia, que es isotónica. Ya. Entonces lo que tenemos antes de toda de la monoantidiurética lo que va a causar es una retención de agua masiva y las potencias de Macario. Entonces puede esperar como que un diagnóstico de estar acaba de causar todos los seguidores primero
Sí les digo, y como hay otros, trama encefálico, Cáncer de pulmón. tópicos que hablamos aquí, Sí. ¿ya? También hay otras neoplasias para neoplasias como generalizada, pero como que más como de y todo quirúrgico también me parece que Ya, aquí casi siempre es, ¿verdad? ¿Qué puedo? Ya, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el Shihan que ya murió la otra semana, es las dos, ¿no? Lo que hablamos de la clase anterior, de principia, luego, y luego de entonces, en este igualito, sí, es lo que habíamos hablado de tomar encefálico. O sea, que eventualmente te esperas después de un trauma y de cualquier cirugía que haya tocado hipotálamo o hipófisis. Entonces puede ser algo solo de ese rato reversible o ya los irreversibles cuando ya te quedaste, sobre todo con el hipófisis. O sea, depende de la cirugía, pero si el paciente tiene trauma que ya se hace inmediatamente, ¿ya? ¿Alguna otra característica? ¿Qué más? O sea, sí debían haber pensado en esto, ¿de acuerdo? Sí debe, o sea, es lo que les decía, o sea, sí se piensa al principio, porque sí puede haber una poliuria en el paciente. O sea, no descarten ni de una sola anorexia, porque sí debe haber. O sea, lo único que les puede descartar es justamente tener valores de natremia y ya tener valores de modalidad para que ustedes descarten eso. Pero así de antemano, por la poliuria y poliuria, sí tienen que pensar. Si eso ya les queda claro, para que sí lo vayan poniendo, ¿ya? Ok, algo más que quieran decir. O sea que también, no sé, si es que hubiéramos visto el examen clínico y el paciente a lo mejor nos comentaba que tenía una orina muy amarilla, muy concentrada, con eso ya podemos también pensar y intentar descartar. En este caso del SEAD. En el caso del SIAD. Sí, o sea, claro, el problema es que al principio en el SEAD, o sea, eso es decir que muchos pacientes en clínica normalmente no tienen, o sea, sí llegan a tener poliuria. Entonces, por eso, como el caso era al inicio poliuria, sí tienes que pensar en SEAD. O sea, es imposible que de una le saques como diabetes insípida y de ahí cuando ya llegas a lo que tenía ahorita, sí ya, o sea, ya no te estás descartado. Pero como inicio, como caso, sí debes pensar en SEAD. Ya, eso es lo único que es. Nada más, solo no el escape de lleno. ¿Qué más? A ver, ya, fármacos ahora sí que pueden producir esa ansiedad. ¿Cuáles sí te pueden, en cambio, alterar, que se alteren con la ansiedad? Ahí entran los derechos. Sí, ahí sí es listas. Antidepresivos, ¿cuáles más? Ciclofosfamida. Morfina. Sí. Anticonvulsivantes, la morfina es la primerita, ¿no? Morfina. Bien, entonces más bien tienes más chance que te hagan ansiedad. La mayoría de fármacos que te hagan diabetes insípida, sí. Que son muy poquitos los diabetes insípidos. O sea, para pensar un poquito en cuáles podrían utilizar. Ok, ahora sí, regresemos un poquito a la diabetes insípida. Dime. Yo le digo que, por ejemplo, el CADH es un diagnóstico que lo descarga en economía, porque antes no descarga su metabolismo y deficiencia Eso te iba a decir. No me quiero meter con Addison, porque vamos a tener el caso de Addison al final, pero sí. ¿Qué buscaría un Addison para un médico? ¿Sabes lo que leyeron? Ya. Sí, va a estar elevado. Potasio, presión, ¿cómo sería? Habría una hipotensión. Además, normalmente tienden a tener como estos desmayos, ella te habla de eso. Sí, y sí, obvio, tienen temas en la piel. Tienen como unas petequias, unas ¿Qué más? manchas. ¿Algo más tienen? Una característica tienen. Sí, son petéquicos, se pierden peso y vitiligo. También tienen vitiligo. Sí, pero sí, claro, hay que tener más. ¿Ya? Entonces, sí, la verdad es que el ser es muy final. ¿Ya? Vamos, regresemos. Entonces, sí, estoy de acuerdo, puede ser una diabetes, sí, puede ser. Entonces, en este paciente, ahora sí, regresando a este, ¿cómo le ven? Entonces, tiene una diuresis. ¿Cómo está la diuresis? Está alta, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado con ustedes en algunos libros por 5% y en otros 3, Sí. para quedar que ya es alta.
está entonces con una hipernatremia, tiene una hiperosmolaridad plasmática, ¿sí? Con volumen alto, pero no está deshidratado, que es muy típica de la diabetes insípida también, o sea, no se deshidrata, al inicio al principio no hacen eso. Ok, chicos, ¿en qué punto se prende la sed y la DH? ¿Con qué osmolaridad? ¿Con qué osmolaridad tienen sed? ¿Con qué osmolaridad la sed se ratifica con la sed? ¿Con cuánto? No. La sed es del primerito. ¿Dónde está su mecanismo de sed? En el hipotálamo, en los osmoreceptores del ¿Con hipotálamo. cuánto? ¿Con qué osmoreceptor? ¿Pero cuánto? ¿En cuántos osmoreceptores dice pin? Un 200. Imagínate, no, o sea, estoy ahí así, en la UCI, ¿sí? Con 290, con 290, 295, es el punto más sensible que tenemos, ¿sí? Con 290, 295 ya se prende la sed, ¿ya? Y la DH, ese es 280, 285. Primero se activa la sección de ADH, aumenta la humedad. A ver, pues. O sea, primero con 280 285, cuando ya sube a 295, inicia el efecto consciente de tomar agua. Bueno, al revés, o sea, cuando digamos que no tomaste todo el día y que se prende primero, es la sed. O sea, apenas, o digamos más claro, de una diarrea. En tu primera diarrea, tú ya tienes sed. Es porque es tan sensible el mecanismo que ya no es molar. Entonces, a la primera diarrea, el primer vomitito que tiene un niño, es el rato. ¿De acuerdo? Entonces, más bien es un mecanismo muy salvador, la sed. Por eso es que te dice, si tienes sed y le das al niño y se vomita, hospital. O sea, automáticamente, porque es el primer mecanismo que te estaría salvando y eso ya lo tienes anulado. ¿Sí? Nada, o sea, claro, no, esa no puede funcionar porque es otra clasificación. Como fiebres están apagados. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen que un niño y un adulto no toleran? O sea, ¿por qué no pueden tolerar como un adulto las 12 diarreas que tú tienes en la casa y no te vas al hospital y un hijito o un niño se hace pedazos en 3 diarreas? ¿Pero por qué lo ven? Porque el filtrado está. Pero el porcentaje de agua. Es el porcentaje de agua. Los ¿De niños acuerdo? son mucho más agua que A ver, los niños son más agua, ¿de acuerdo? Y en los viejitos sí te doy un poco más al filtrado, ¿sí? Riñones que no filtran igual, una, y también al volumen cardíaco por tanto que tienes. Y por eso ellos no toleran, son dos extremos que no toleran los cambios de volumen. Verán que no todos somos 60, vas cambiando en el tiempo y vas disminuyendo el porcentaje que tienes de distribución y los niños son 75, ¿ya? Entonces vas cambiando la distribución. A ver, les decía, entonces C con 290 menos 295 se activa y ese rato tenemos C. Es un mecanismo que ese rato completa. Otra cosa es que no siempre andamos con 200 de agua. Y con 280, 85 y es la DH. Y después, si pese a eso, seguimos síntomas sueros con estos pacientes que se reducen. ¿Quién se prende? Yo tengo una Bueno, ¿de acuerdo? Ahí sí viene el niño. Y ese es el que en teoría ya viene la brava. Ya, entonces ese ya vendría, pero recuerden que ese ya no es solo con mácula, ese ya no es solo con osmolaridad, ese ya viene con qué. Pero ¿por qué se prende? Exacto, ese es vasoreceptor, ese es distinto, porque los otros son osmoreceptores y en cambio el otro es vasoreceptor. Entonces es distinto porque ya siente la hipotensión. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. A ver entonces, para ver qué les doy, entonces, se me perdió, ¿dónde estaba? Yo sabía que tenía. Y ahí entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Diabetes central o neurogénico? Ya, ok, entonces faltan pruebas, ¿de acuerdo? Ya, apunta a central. Apunta a la central, porque la central es de mujeres solas. O sea, pensándole que estoy en Cherokee y me va a tocar subir una ambulancia y mandarle a Angélica, por ejemplo. No voy a poder hacer eso. Sí, o sea, por eso no les va a dar la respuesta. Porque quiero que aprendan qué se hace en tu hospital.
O sea, existe la atención primaria, en la cual realmente ya no puedo avanzar hasta cierto punto. Es más, decir es que llegué, van a ver mala idea, yo estoy así diciendo el montón, porque del emo, y ya, ajá, es lo aceptable, normalmente mandamos a la parte, es verdad. Pero podríamos apostarle que capaz un día tienes molaridad. Vamos a mandarle, sí, o a Pablo, y ver un pequeño para hacer más. Y ahí recién vamos a pensar en eso, rogando que le vea un nefro o alguien. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en eso. Para una nefro, ¿qué necesitaríamos? ¿Una historia de qué? Para pensar en una nefro. Claro, o sea, necesito saber que está usando fármacos para ver si uso alguna comunicación. O que sea un paciente renal, parecería que no. Ok, entonces veamos si ya les di. ¿Qué pruebas querían? Primero la prueba de detección de agua. Reflexión hídrica, después. No quisieran ver el cerebro. Ok, no tiene incidente del trauma, págale nomás, no, pero sí que no hay incidente del trauma como tal, pero sí justo les quería preguntar, ¿qué significa el cerebro perdedor de sal? ¿El cerebro qué? Perdedor de sal. Pues eso. Hay un cerebro perdedor de sal, típico de la hemorragia subarachnoidal. Es que ya no es solo el hecho de los traumas, sino hay cerebros perdedores de sal. Esos son los cerebros perdedores de sal. Dice que hay una pérdida renal excesiva de sodio, secundaria a una lesión cerebral, como la hemorragia cerebral, traumas, tumores o meningitis. Entonces se va a presentar con hiponatremia, hipovolemia, un aumento de la diuresis y una excreción urinaria alta de sodio. Pero en este caso la paciente está hipernatrémica. Sí, pero no se olviden, en la DECIA hay un cerebro perdedor de sal, ¿de acuerdo? Van a oír un montón de hospitales. Es decir, siempre dicen, ¿es perdedor de sal o es DECIA? O sea, siempre van a escucharles haciendo las pruebas para ver si el cerebro es perdedor de sal o no. ¿Ya? Y van a ver siempre cuando ven los pastillos de sodio. Por eso, ya, ok. Entonces, a ver, les doy. Entonces, luego de varias horas, ¿qué se hizo? Se hace la prueba de restricción hídrica a este paciente. ¿Ya? Entonces estaba con, ¿cuánto ustedes le dieron? Una osmolaridad urinaria de 112. Con eso entró, ¿verdad? Sí, con 112 miliosmoles. Y le hacemos la prueba de restricción hídrica y en varias horas de cuidado se ve e incrementa hasta menos de 300 miliosmoles. A eso incrementa. ¿La osmolaridad plasmática? Ajá, no, pues urinaria. La urinaria llega a 300 miliosmoles por kilo. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Llega a 300 o menos? Llega menos, o sea, tope 300. Eso llegó. ¿Qué pasó? Con eso descargamos polipsia psicogénica. me parece. Ya, ok. Sí, porque decía que en esos casos, como solamente es que el paciente está tomando mucha agua, al hacer la prueba de restricción hídrica, la osmolaridad urinaria debería aumentar. Perfecto. Está muy bien. Sí, o sea, la primera que quitamos fue la potomanía. ¿De acuerdo? O sea, psicógena. Ya. Y psicógena, sí. O sea, sí, ella. ¿De acuerdo? Es una diabetes insípida. Pues con 300. Sí, todos de acuerdo. Con 300 de ella. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué hago? Desmopresina, ya, ok. Entonces con desmopresina sube a 650. Sube hasta 650 miliosmoles. 650. Ajá. La urinaria. La urinaria. Sube a 650. Sí, concentró. Sí. Porque significa que los estados sí están fallando, sí hay menos de no es que el riñón no está respondiendo, sino que hay una deficiencia de concentración. Sí, todos de acuerdo. O sea, si no hubiera concentrado, si no funcionaba para nada, ajá, si no hubiera concentrado, era de emergencia. De acuerdo, ahí los receptores estaban dañados y no, sí, hacen, ya. Y ustedes hubieran querido que, entonces sí parece central, ya, nos quedamos ahí, sí, yo. Me parece que la central se puede dividir entre completa e incompleta en base Ya, cuéntame. a los niveles de urinario, no, los niveles de osmolalidad urinaria. Ya.
me parece, si es que es completa, es cuando sobrepasa más de el 50% de lo que solía estar antes. Ya. Y esa es la completa. Y la incompleta es entre 30 o menos del 50. Ya, pero es un poco más de enfoque de tratamiento, ¿verdad? A ver, chicos, que vamos a ir a tratamiento como tal, la siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer el siguiente? Un poco para explicarles. A ver, en tratamiento de la próxima, no vamos a hacer solo tratamiento de Rey ni tampoco de Cian, ¿ok? Igualito van a estudiar, pero les voy tomando igualito, ¿sí? Hipernatrémicas y hiponatrémicas. Y pueden seguirle a carreras o pueden ver igual pueden ver algún paper, ¿sí? ¿Qué les voy a tomar? Verán que de una vez vayan bien, anotando. Hipernatrémicas, voy a tomarles cómo voy bajando el sodio, qué tiene que ver la clínica y cómo se va recuperando esa parte, ¿sí? Hiponatrémicas, cómo se restituye sin provocar el daño que ustedes me tienen que ir contando. ¿Sí? Me van contando cómo se va restituyendo, pero poco a poco me van contando cómo se va restituyendo, cómo se hace, porque eventualmente sea lo que sea, primero es la vida del paciente, entonces primero hacemos de esa parte y de ahí les voy a ir preguntando cómo es cada uno, o sea, qué es lo que se hace en cada uno. Por ejemplo, ¿qué se haría si, qué sería si fuera esto? O sea, primero la parte del sodio y de agua, y después les voy a preguntar la de cada enfermedad, ¿sí? Si es que obviamente es parte de este capítulo, porque no les voy a decir cómo quedo con el Addison, o sea, no, voy a esperar a Addison para resolver esa parte, pero sí está en el capítulo, ¿ya? Pero sí voy a enfocarme en sodio y en agua, eso es lo que es. O sea, que haría un método diagnóstico diferencial que esté en el capítulo de ADH. Ajá, sí, pero el tratamiento sí voy a tomarte hiper y igualito. Hiperipo primero, eso es lo que me voy a enfocar primerito, cómo compensas esas dos. Y CADH, diabetes insípida. Central Y y sí, diabetes insipidicial. Los dos, cómo vas a compensar los dos. Y los dos también tienen un tratamiento también en casa, ¿de acuerdo? En casa. Sí, ¿qué vas a hacer? Porque tiene una vida más allá del hospital. Algo pasa cuando le das el alta. ¿Por cómo vas a subir? Entonces, por ejemplo, hay unos que tienes que controlar líquidos, ¿ya? Entonces, como en esa vida sin líquidos, yo quisiera ver si ustedes pueden tomar toda esa agua, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros no pensamos. Entonces, o cómo vas a controlar el sodio. Me dices que no puedo sodio, ya, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Porque hay parte de ustedes que no saben nada de nutrición, ¿ya? ¿Ok? ¿Cómo del sodio? ¿Dónde está el sodio? Les voy a preguntar, ¿y dónde está el sodio? Entonces, todo eso tienen que saber para el tratamiento. El tratamiento, y les puse en el chat, es integral. Eso de integral implica la casa. O sea, ¿qué va a hacer en la casa de este paciente? ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué le pediría para la casita? Si están pensando en ¿qué veo una tapa? ¿Para qué son tomografías? ¿Segurata? No sé, una resonancia. Tal vez, ajá. ¿Qué ves en resonancia y qué ves en tapa? En serio. Las imágenes, pero según etapas, porque si es que tenemos una duda, podemos observar. Tenemos que hacer, las tags se recomendaban, creo que 2 semanas después, es que había alguna información para ver si hay, porque ahí según las etapas igual de recién, se va viendo el tipo o hipertensas en la tag. Ya, exacto. Lo que pasa es que la tomografía necesitas la densidad. Entonces, a menos que estés traumatizado, es bien difícil que sirva. Así que me voy por la resonancia magnética, ¿ya? O sea, la resonancia es la que sí chismea todo. Entonces, necesitamos una resonancia para poderle ver la silla turca y para poder ver cómo está el hipotálamo. Si es que en esta no hubiera nada, si no hubiera nada en la resonancia, ¿qué nos tocaría pensar? Puede ser una primaria idiopática genética, pero eso es como Que para el colmo es. Bueno, genética difícil ahorita. Sí. ¿Les falta otra? Vamos. Hablamos, les dije que hagan un cuadrito y que me vayan diciendo qué más podría ser. Ahora solo de ahí. También puede ser como infecciosos. Todo esto son meningitis, hepatitis. Pero sería post-infeccioso. Post-infecciosos. Pero igual si veíamos algo. Sí, me importa. Díganme cuáles son las causas. ¿Qué más? Sí. Dale. O sea, no sé si tendría algo que ver con la genética, pero decía que había unas mediadas por anticuerpos, o sea, que tenía un proceso inmunitario. Es genético, claro que es genético. Tiene un componente no dominante ni recesivo,
pero tiene una genética sobre el linfocito. Entonces, sí, estás bien. Dime, es un autoinmune. Puede ser un autoinmune, ¿cómo es ese? No me acuerdo exactamente, pero se generaban anticuerpos que atacaban a la parte de a la neurohipófisis en la parte en el hipotálamo, a las neuronas que producen en el supraórtico y el paraventricular. Ya. Entonces empezaba a generar empezaba a disminuir la cantidad de neuronas que son capaces de producir la ADH, pero no se manifiestan síntomas sino hasta que es una destrucción bastante elevada, que era como el 90% de las neuronas. Exacto. Sí, ya, entonces puede ser esa. Sí. Había unas enfermedades autoinmunes como la IgG4, otras como incluso la granulomatitiz, campeolengitis también podía causar, o también puede ser por craneofaringiomas o por una lesión por una resección de un tumor neuroendocrino o algo así, porque puede tocar el hipotálamo, y de hecho eso es lo que justo estaba comentando Karen, que puede, bueno, no solo en los ancianos, pero pueden algunos pacientes que recién tuvieron una operación que puedan tener diabetes insípida, pero sin polidipsia, o sea, no tienen activado el osmoreceptor en el hipotálamo y no tienen ganas de tomar agua. Ya, a ver, entonces, pero a ver, una cosita. A ver, ustedes me dicen, el craniofaringioma es el primero, ese es como el más tonto de los tumores, ¿verdad? Sí. Ya. Habían otras que son enfermedades infiltrativas. Sí, sarcoidosis. Sarcoidosis, desde las blancas, citosis, ¿sí o no? Sí. Ya. Pero si esperaran una sarcoidosis, ¿dónde cae primero? ¿Cae pulmón? ¿Quién más cae? Riñón. Riñón, hígado, vaso, o sea, se van a ir viendo otros antes ¿de acuerdo? O sea, sí, pues de las infiltrativas van a ir otros, te van a dar otra característica. Por eso les digo, me suena que una autoinmunitaria sí podría presentarse solo ahí, ¿ya? O por más que incluso un tumor, porque en cambio los tumores dan clínicas bien floridas, como por ejemplo suele pasar con los adenocarcinomas, por ejemplo. Primero, ¿por qué te vas a hacer ver? Porque ves la tintiplopía, o sea, eso es lo que primero te llama la atención. Si me van entendiendo, pues podría ser. Entonces, si es que no tengo nada en resonancia, tendría que evaluar eso. ¿Alguna otra causa? Genética se puede hacer por si acaso, pero no muy grande. Había una que decía la neurohipófisis linfocítica, que está haciendo mujeres, pero que después del parto, en el puerperio o postparto. Es el linfocitosis infundíbulo neurohipofisiario. Acá que una. Sí. Es que estaba muy largo, por eso no. La neurohipófisis postparto. Ya, que no, ella no nos da, pero sí, no, pero igual tiene que saber algo más que no importe que no sea de ella. ¿Otra causa? Metástasis que pueden afectar a la hipófisis posterior. Ya. Obviamente que estaríamos en antecedente oncológico, pero tanto como la de mama, pulmón, colon, Ya. pueden llegar a infectar. Entonces, van a haber otros síntomas. También va a haber cefaleas, infundiciales, como en la mayoría de estos tumores, porque también van a afectar otras partes del cerebro. Pero también faltarían los. Pero recuerda que muchos pacientes suelen venir con esto, es metástasis, y ni siquiera están enterados que tienen un tumor primario en otro lado, o sea, debutan con la metástasis. Entonces, nunca descartaría eso, nunca descarten. Siempre vienen con la metástasis, ni enterados que la mamá tenía, porque a veces nunca se palparon o algo. Entonces, y peor colon, ni se dieron cuenta, solo dieron por sentado el estreñimiento. Entonces, las metástasis más bien son las que yo nunca doy por sentado, siempre debutan así, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra? Isquémica. Decía que era muy raro porque se necesitaría que sea isquemia bilateral para que pueda dañar, porque funcionan con el 10 a 15% de las neuronas, todavía se puede sin dar síntomas, pero podría ser isquémica o hipóxica secundaria tal vez a para la caja respiratoria también. Ya, muy bien. ¿Algo más? ¿Otra? Por enfermedad de, ¿cómo es esto? Autosómica dominante pero ¿cómo se llama? Poliquística. O también por
de célula, carcinoma de células renales. ¿Ya? Puede ser igual por fármacos o toxinas que etanol, porque el etanol puede degenerar con la ley transitoria porque inhibe la liberación de la DHA a nivel hipotalámico. Incluso en el Farrar decía igual la fenitoína, pues inhibe la liberación de la DHA y baja la glucosa tubular, que se te puede dar una DI central leve. Y en verdad de serpiente, claro, parece que te puede generar neurotoxicidad directa en el hipotalámico. Ya, muy bien. Ya verán veneno de serpiente los de la rural del oriente. ¿Qué esto? Ya. ¿Algo más? No, o sea, dentro de las genéticas que estaba haciendo de vuelta. ¿Ya les pregunté la tal clase? ¿Cuál? Ya, de acuerdo. Me parece que la EMAX Palau Sí, o sea, sí sobrevive. También había unas malformaciones congénitas, Ya. que era la displasia septóptica, en el que genera una ausencia en el septo palúcido, hipoplasia del nervio óptico y otras afecciones endócrinas. Ya, no se preocupen, la rara solo pregunto ahorita como lectura, no, nunca les voy a tomar una rara, ¿de acuerdo? La idiopática. Que lo es lo más seguro que tengan. Sí, por si acaso, porque la mayoría de diabetes insípidas centrales son idiopáticas. O sea, tú le haces resonancia, no hay nada. Le haces todito, no hay nada. Igual, no sé si leí mal, pero pensé que por lo general se ve una resonancia solo se ve el spot en el. Sí, en el eso mismo. Y te iba a decir, gracias, tiene bright spot. ¿Tiene qué? Bright spot. O sea, les iba a mandar a leer. ¿Qué es el bright spot? ¿Leíste? Hasta ahí llegué. Sí, a ver chicos, la resonancia cerebral de ella tiene un bright spot. Ay, no, miento, perdón, no tiene. Les iba a decir, perdón, yo tiene. No, en función, pensé que tenía. Tiene ausencia de bright spot. Hay una idiopática. ¿Ah? Cuando hay la ausencia de bright spot, que es un punto brillante de la neurohipófisis en T1, hay una, es como ADH almacenado ahí, entonces significa que no está librando. Cuando son idiopáticas no hay este bright spot, sino que se ve como la resonancia normal. Ay, ausencia. Yo pensé que no, tiene ausencia. ¿Ya? Pero quiero que vayan a leer cómo se entiende el bright spot para la otra por el tratamiento. Sí, entonces, porque con el tratamiento ya entienden que era una ausencia de bright spot. ¿Y por qué les digo esto? A ver, porque ahorita lo que se va a hacer en este paciente, en hospital, normalmente es, se le va a tratar la diabetes insípida, como a todas las diabetes insípidas, y de ahí en el tiempo se descubre que tienes. Porque a fin de cuentas lo único que te importa es que no peligre su vida. O sea, es corregir la parte hormonal como doble endocrina y después entender qué pasa. O sea, tú corriges cualquier hormona y después entiendes cuál fue la causa. Porque eventualmente lo único que tú quieres es que se calme la hipernatremia y que no le vaya a dar un daño cerebral. Eso es lo único que quieres. Pero descubrir así como, y eso es lo que le molesta al paciente, o sea, descubrir al alta qué te pasó, no. Y lamentablemente incluso en este caso es idiopática. O sea, para mí es, o sea, son o autoinmunes idiopáticas, pero por la edad de la mujer, pero en verdad en este caso yo al principio se quedan idiopáticas y todas. Entonces no sé qué pasa. O sea, no sé por qué rayos dejó de funcionar. O sea, fuera bueno que fuera un Shiha, no pasó, o sea, no tiene nada más que ver en esto, ¿sí? Entonces, a ver, todos, a leerle bien por favor el bright spot, que es para que vean el tratamiento. Entonces, tratamiento farmacológico, me cuentan bien qué tipos hay la próxima clase. Y para cerrar, vamos a hacer algo. ¿Tratamientos farmacológicos solo para diabetes insípida? Y para SIAD y Hiponatremia y hipocalemia. pero como SIAD y como DI. Ah, ok. Sí, como SIAD como DI y separen hiper e hiponatremia. O sea, primero tratas la hiper y la hiponatremia. ¿Qué pasaría si le entra una hiponatremia? ¿Cómo vas a corregir la hipo y la hiponatremia? Y después, porque ella como está leve, vas a corregir la de I. Pero ¿qué pasa si te llega a grave? Entonces ahí corriges primero la anatremia. Eso es lo que haces primero, ¿ya? A ver chicos, vamos, antes de que den la prueba, ¿ya? Solo vamos hablando rápido. Hagamos solo un cuadro rápido, anótense. Si nosotros haríamos, anoten en un lado, lo que no hacen, voy a dar DI central, pongan a este lado, DI central,
del I central, a este lado, como hacer un cuadro así. Del I central, O sea, la columna. La columna, sí, como la que a este columna. lado, ¿no? A este, mira, a este te digo, a este lado. Ya. Soy mujer, a este lado. Entiendo que todos entiendan lo que estoy pensando. Ahí sí. De I central, No sé. de I nefrogénica, Ya no tengo. potomanía. Dale, de I central, de I nefrogénica. En la columna, ya. O sea, así abajo. Hacia abajo. De ahí para abajo. Ajá. Lista. De I central, Ya. de I nefrogénica, potomanía y SIAM. Ya. ¿Ya? Y en fila, Usa como títulos. ajá, como títulos, ¿ya? Encima del DI central pongan el diagnóstico, ¿ya? Para que no se les pierda ahí el diagnóstico. Al lado, ahora sí vamos a los ¿cómo se llama? Los componentes que vamos a calificar, ¿sí? Arriba, al lado del diagnóstico, sodio. Vamos a comparar nada más. Sodio. Al lado, osmolaridad plasmática. Al lado, osmolaridad urinaria. Al lado, diuresis. Y al lado, respuesta a desmopresina. Para cerrar bien esta parte, ¿ya? Eso sí. ¿Sí? Alguien tiene esfera azul que me preste. Pero antes era ahorita. No, vamos, no te estoy, vamos juntos. No lo estaba haciendo para hacer cómodo, ¿ya? Vamos, a ver, chicos. Gracias. En DI central, ¿estamos todos? Sí. Sí. Ya. Así tomo siempre los exámenes. Ya. Entonces, cuando vaya a tomar el módulo, les voy a mandar full cuadro. Entonces, full cuadro, llene, compare, por si acaso. Bien, claro, así. Nunca tomo letra chiquita, cosas chiquitas, nada que no haya dicho aquí. No voy a tomar el síndrome, no voy a hacer nada de eso, pero voy a hacer cuadros comparativos tipo este tipo. O sea, compárame este contra este. Dime este porque es así, este porque no. O sea, eso ya. Entonces, a ver, vamos. En DI central, el sodio como lo esperan. Flecha, arriba abajo. Arriba. Arriba, ¿verdad? Y vamos, póngale arriba. Entonces, espero una hipernatremia. No, Ya. es sodio plasmático. Sí. El sodio, ajá, sodio plasmático. Osmolaridad plasmática, arriba. Ya, osmolaridad urinaria, abajo. Y la diuresis en esta, arriba. Y la respuesta a la desmopresina sería. Sí responde. Si responde, pónganle más del 50%. Tiene que subir más del 50% de lo que estaba de ley para hacer respuesta urinaria. ¿Ya? Vamos, en cambio, la nefrogénica. El sodio, arriba. Ya. La osmolaridad plasmática, arriba. La osmolaridad urinaria, abajo. La diuresis, arriba. ¿Sí? Y la respuesta a la desmopresina, No. nada. Eso es la diferencia. Ya, me parece grave. Vamos a la potomanía. En cambio, la potomanía, el sodio sería bajo o normal. Y ahí ya le cogen el primerito. La osmolaridad plasmática es baja o normal. La osmolaridad urinaria es baja. La diuresis es alta. Y la respuesta de desmopresina no llega, aumenta no llega. con la restricción. O sea, como pónganle si quieren. Aumenta los males. No, es que con Pueden poner Pero con aumenta la osmolaridad espontáneamente, urinaria por aumenta restricción. sin desmopresina si quieren, o sea, aumenta en la restricción hídrica. No requieren desmopresina en estas. No sé cómo quieran ustedes poner para acordarse. O sea, yo voy a Mini poner columna que- al lado. Ajá, yo voy a poner Pues que ya no. una mini columna. Pongo, o sea, es que esta responde a la restricción hídrica, ya no vale. Solo que me preocupa en el caso 8 que ya se olvidó, es que este no va a requerir desmopresina. Es lo que te decía, que puede ser incompleta. Es que existe la completa, la que no, pero sí puede todavía ser. Pero no por ahí de Si respondes, sí. Si es central, pero hay una otra clasificación. Central incompleta. Central, completa. ¿Dónde estamos? Sí. Ya, sí. Sodio, bajo, ¿verdad? Este de ahí con natremia. Osmolaridad plasmática, baja. Osmolaridad urinaria, alta.
¿Ya? Entonces, si quieren poner, yo lo quería para estudiar, es ponerle valores eventualmente a eso. Solo el valor y nada más. Por ejemplo, osmolalidad urinaria del CIAT suele ser más de 100. ¿Sí? Entonces, osmolalidad urinaria alta, diuresis baja. ¿Ya? Y la respuesta a la desmopresina no aplica, porque no le vas a hacer. Lo último que me faltó decirles, perdón, es que en los últimos estudios ya no se hace ni de restricción hídrica ni la prueba de desmopresina. Ya no, o sea, sí es, pero, y te aclaran súper bien, solo si hay en tu país, si hay, que se hace la prueba de Copeptina. Sí, si es que si tienes la prueba de copeptina es lo mismo que hacer las dos, ya no haces ni restricción ni desnutrición, solo haces la de copeptina. Ojo, para diabetes insípida no sirve iniciar. Sí. ¿Ya? ¿Cómo? Perdón. Solo en diabetes insípida. En CIAP no sirve. Ahí en cambio no va para allá. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Están listos? Vamos, entonces, ahí estamos muy claros. Y entonces ahí lo que yo haría, sobre todo para el de módulo, porque esto me estresa mucho, es ponerle valores a los valores. Encontré la tabla de CIAP, pero no encontré la fuente y ahí me estresé, por eso no les mandé, porque no me gusta no tener fuente. Sí encontré una buena tabla de CIAP, pero la tengo, pero sin fuente. Pues ahí como, por eso no les mandé. Así que si encuentran una buena tabla pueden ustedes como pasarse. Sí. O sea, el diagnóstico de CIAP tiene un valor súper claro. O sea, tiene tanto de humedad, tanto de sodio en orina, tanto, o sea, es el claro, si quieren les puedo pasar, pero a ver, si lo quieren encontrar en la fuente iremos. Es más de 100 mililitros. Exacto, sí, sí. Solo el sodio urinario siempre usan los limones, eso también me cae pesado. Sí, esto. Solo pásale el de 30 milimoles, porque nosotros no somos milimol litro. O sea, no es nuestro valor, no somos milimol como, no es nuestra medida, ¿ya? Pero sí es eso. O sea, no se olviden los criterios para el módulo, ¿ya? Vamos, abran de los dele. Estrés total. Tiene clave, pero no.